Ecuador está en tus manos. Votar y elegir a conciencia es primordial. Porque el sufragio es la base de la democracia. En la data tendremos a los candidatos para que escuche sus propuestas y así los premies o los castigues en las urnas. Por un Ecuador libre de corrupción, justo y equitativo. Elecciones 2023, somos la data. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Elecciones 2023. El día de hoy me encuentro con la candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma, que bueno, primeramente le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, María Alejandra, y es un honor para mí poder conversar con la data. Bueno, Luz Helena Coloma está de candidata con una alianza que constituye Creo, Reto y Ahora y construye, se llama Alianza por Vivir. Alianza va por ti. Alianza va por ti. Va por ti. Bueno, quiero empezar con un poco del panorama general de los debates que ocurrieron este fin de semana. Fueron bastantes controversiales, algunos ciudadanos no estuvieron tan claros de las propuestas, ya que bueno, se dio varias discusiones. Entonces sí quiero que me diga si ese debate sirvió según su criterio. Yo creo que ningún debate sirve para poner claramente las propuestas sobre la mesa. Es imposible que en un formato de un minuto tú puedas desarrollar lo que consideras alrededor del estatuto autonómico de temas tan técnicos y complejos. Para eso están los planes de trabajo que están en nuestras redes y lo que uno alcanza es a esbozar algunas líneas generales por las que quiere trabajar en los diferentes ámbitos. Creo que todos lo hicieron. Personalmente, mi obligación, considero, era mencionar y recordar a la ciudadanía algunos elementos, algunos hechos muy cuestionados y muy cuestionables que en la alcaldía, en la gestión de un exalcalde removido con grillete y que quiere volver a ser alcalde, ocurrieron. Porque creo que Quito tiene que protegerse de esto. Quito tiene que estar prevenido de lo que sucedió y podría volver a suceder. Luz Helena, se volvió un tema bastante controversial, lo sacaron en varios medios justamente la frase que usted mencionó, de que Quito no se yunda, es más, el candidato le dijo que qué pena que haya utilizado el apellido. ¿Usted qué podría decir? Y luego de dijo eso? que Quito ya estaba yundido. Que ya estaba yundido. Él utilizó su apellido en su campaña con el Ayúndanos, que también lo recuperó. Me parece que Quito está hundido. Y es perfectamente legítimo hacer la alegoría de que un candidato que tiene un apellido que se asemeja a eso, pero además que ha sido el protagonista para hundir a Quito y se relacione. Me parece que es legítimo hacerlo. No hay ninguna carga, digamos, más allá que la de asociar y demostrar una realidad. Ese mismo candidato hablaba de un candidato suyo que es un chimichurri, pero que no es un chimichurri, sino que tiene un apellido parecido al chimichurri, y ahí sí es chistosísimo. Entonces, yo he dicho claramente que Quito no se hunda, y Quito se puede hundir si es que elige a Yunda. Ahora, Luz Helena, usted fue partícipe porque vivió justamente cuando el candidato Yunda actualmente ejercía esta función. ¿Qué nos puede decir de esto? O sea, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué se refiere a que Quito está hundido y que él sería el principal precursor? Porque yo vi de cerca lo nefasto de esa gestión. No estoy hablando de lo que la justicia tenga que resolver, porque ni siquiera se ha instalado el juicio. Estoy hablando de la gestión de él como alcalde. Estoy hablando de nuestro voto de confianza como concejal y como ciudadanos en un momento, de cuando votamos a favor de los temas que llevó al Consejo, porque nos parecía, y a mí me parecía, que hay que darle gobernabilidad a un alcalde que quiere hacer las cosas. No tienes que llegar a oponerte por oponerte. Y siempre ese fue mi espíritu. Hasta que de pronto se invierten $4 millones en unas pruebas que resulta que tienen un montón de vicios en el proceso de contratación pública, que yo lo denuncio, porque cuando se compra con plata pública no se puede comprar así nomás cualquier cosa, se compra afectando varios procesos de contratación pública, pero sobre todo llegan estas pruebas y no había una infraestructura para procesar las pruebas, y resulta que estas pruebas que llegaron medio a la buena de Dios, se refrigeraron por ahí, pero no había quien las procese, no había una estructura organizada para tomar la muestra y poder procesar, y así empiezan a develarse una serie de irregularidades alrededor de una inversión de $4 millones del municipio. Y resulta para colmo que las pruebas
PCR, no eran PCR, eran LAMP, que es otra tecnología de detección molecular que no era lo que decía en el contrato, y hacen un reajuste del contrato y algunas pruebas llegaron con la fecha de vencimiento ya cerquita, lo cual no decía el contrato. Hay una serie de irregularidades. Punto número 1. Y luego, cuando empieza esta investigación, ¿no es cierto?, salen a la luz estos chats del teléfono de un familiar cercano a él, por quien él dijo al principio que no ponía las manos al fuego, y esos chats revelan clarísimamente, brutalmente diría yo, cómo una estructura paralela a la administración del municipio incidía en la gestión de la contratación del municipio. Ahora se ha instaurado el juicio, uno de los acusados no está presente y por lo tanto no puede ser juzgado en ausencia, pero ya se cobraron las coimas supuestamente, según se expresan en los chats, y eso es lo que está y tendrá que determinar la Fiscalía. ¿Cuál es esa estructura que operaba ahí para hacerse de contratos o para tratar de incidir en los contratos? Eso no es correcto. Y lo que no es correcto tampoco es que el alcalde no esté enterado, como dice, no haber estado enterado, que no estaba enterado de nada mismo. Entonces, el alcalde tiene que estar enterado de todo lo que sucede, de todas las contrataciones que se hacen, de que si se compran 100.000 pruebas, ¿qué se va a hacer con esas 100.000 pruebas? O sea, el alcalde tiene que ser el que esté al mando de la ciudad y dando la cara. No puede ser el que diga, no sé, eso hizo mi secretario, eso, yo no pongo las manos al fuego. No. Y luego se develan estas supuestas alianzas público-privadas, estas supuestas alianzas estratégicas que eran solamente una pantalla para entregar a dedo en la empresa de agua potable 43 millones de dólares de contratos y en la empresa de obras públicas 30 millones de dólares de un contrato de pavimentación a dedo, que están ya con los informes de Contraloría pertinentes, ahí están. En algunos casos se dieron anticipos y no se hicieron las obras, en otros, como del agua potable, se contrató una válvula que no tenía que cambiarse, que nunca se la cambió y que se dejó dañando. O sea, es un horror lo que sucedió. La empresa de agua potable tuvo 4 o 5 gerentes, la empresa de movilidad y obras públicas tuvo también 4 o 5 gerentes, el metro tuvo varios, la procuraduría varios procuradores. En 2 años de gestión, por Dios santo, Quito no se merece esto. Ahora, Luz Helena, bueno, hablamos de estos 2 años de gestión, pero usted ha estado 8 años ya en el municipio muchos como tal. Más, he estado muchos más. 20 años. En servicio público, en sí. varios puestos. ¿Ha visto también más actos de corrupción y también cómo desde su cancha, por así decirlo, desde concejal, cómo ha actuado? O sea, yo siempre he fiscalizado y he legislado, que es lo que me toca hacer, ¿no es cierto? Y así es como he dejado por escrito, tanto ante el Consejo y ante el alcalde en funciones, mis preocupaciones. Por ejemplo, cuando detecté que en el primer año y medio de gestión del alcalde con Grillete, el 25% de la contratación se fue a una empresa, de todo el municipio, mucho dinero. ¿Aquí qué hizo usted? Lo denuncié y pedí que la Contraloría intervenga. Yo no soy juez, nosotros no somos jueces, nosotros no podemos establecer sanciones. Claro. Después, en algún momento, le escribí una carta y le dije, por favor, renuncie. Esto es indigno de Quito, ¿sí? Y luego lo hice públicamente y cuando se dio el proceso de remoción, que lo activó la ciudadanía, yo voté a favor, como ha sido público y notorio. Entonces no es que ustedes me sacaron porque son malos, no. Usted estaba gestionando la ciudad de una manera absolutamente incorrecta, poniendo en riesgo a Quito, como se ha demostrado. Que la justicia todavía no haya hecho su trabajo, quién sabe por qué, es otra cosa. Pero yo no soy la que tiene Grillete. Usted tiene una posición bastante frontal y con este antecedente que nos menciona, ¿por qué cree que Yunda en este caso está postulándose nuevamente? Hemos visto que en algunas encuestas está liderando. ¿Cree que algún trasfondo por ahí? Yo creo que para él es claro que mientras es candidato tiene inmunidad, ¿no es cierto? Ajá. Entonces me parece que él quiere ser candidato porque vela por sus intereses o los de su grupo de amigos. No vela por los intereses de Quito. Quito no le importa, nunca le ha importado. Y una gestión como la de él creo que expresa que Quito no está entre sus prioridades. Hay otras prioridades. Para mí, Quito es mi prioridad. Bueno, ahora vamos entonces a conversar de esas prioridades. ¿Qué va a hacer Luz Helena Coloma por Quito? Hablemos del tema de seguridad para iniciar.
Ese es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Es importantísimo primero ejecutar bien la tasa de seguridad. Recordemos que hubo 2 años, nos hemos estado refiriendo a esa gestión, que no se ejecutaron 24 millones de dólares de la tasa de seguridad. Se ejecutó un mínimo de ese presupuesto. Eso nos da a Quito alrededor de 12 millones de dólares al año, y creo que ese presupuesto tiene que utilizarse en alarmas comunitarias que funcionen bien. Tiene que utilizarse en equipamiento para la propia policía metropolitana. Hay que equipar los UPCs, hay que trabajar de cerca con la Policía Nacional para que esos UPCs y para que el trabajo de ellos sea hecho de mejor manera en territorio. A veces requieren equipamiento también. Yo creo que tenemos que utilizar la tecnología, los drones, los botones de pánico, las cámaras de videovigilancia, para poder tener un sistema de videovigilancia, de vigilancia con la tecnología que sea eficiente, que esté conectado también al ECO 911. Quito ya lo tuvo hace 20 años con el sistema Ojos de Águila. Hemos retrocedido en ese aspecto, y no nos olvidemos de la compra de las famosas cámaras de reconocimiento facial que no podían reconocer ninguna cara porque no tenemos la competencia legal ni la base de datos para hacer reconocimiento facial, pero se las compró bastante más caras que otras cámaras. Y ahí también, en los chats que fueron revelados por la prensa, hay un pago que se hizo a alguien que estaba muy alegre de negociar esto. ¿Qué pasaron con esas cámaras ya que no funcionaron? Entiendo que esas cámaras se fueron al ECO 911, que se las devolvió allá o que se las entregó allá, para que ellos sí pueden utilizar esta tecnología, entren al sistema de videovigilancia que maneja el ECO y obviamente operen en Quito. Luz Helena, usted ha comentado justo esta frase, me quedo con este tema de la tecnología, y usted puso del dron, no te escapas, ladrón. ¿Cómo va a ser esta adquisición? ¿Dónde van a estar los drones? Ya tenemos, no sé, segmentado barrios. No tenemos ese nivel de segmentación. Tenemos el conocimiento y la recomendación de expertos de que es parte de la tecnología que se puede utilizar, y hay puntos en la ciudad, obviamente, y que lo sabe la Policía Nacional, y hay que trabajar de la mano con ellos para hacer justamente este mapeo y la colocación. No voy a decir ahorita, el dron va a estar chequeándoles en tal esquina, entonces, ojo, claro, no vayan por ahí. No es así. Esto se tiene que trabajar con inteligencia, ¿no es cierto?, estrategia, para poder justamente determinar cuáles son esos lugares donde y a qué horas y en qué momentos hay mayor congestión de gente, mayor riesgo para la gente. Los chicos salen de los colegios, hay el microtráfico operando ahí, acosándoles. Bueno, vamos a tener una mejor vigilancia de esos espacios críticos. Ahora, las cámaras de vigilancia, que igual está dentro del plan de seguridad, eso ya hubo hace algún tiempo, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que nuevamente la comunidad actúe en este modo de cooperación? O sea, ¿cómo vamos a ingresar a la gente para que cambie el chip y pueda incorporar eso? Exactamente, creo que eso es parte de los retos que tenemos que hacer. Se ha desmantelado los grupos barriales de organización ciudadana, comités de seguridad. Anoche me reuní justamente con uno. Y entonces hay que trabajar con la ciudadanía, con la capacitación a la ciudadanía, rondas, vigilancia, cuidado mutuo, alertas, manejo de alarmas comunitarias, cámaras si es que hay en el barrio, cómo se conectan, etcétera, y con la tecnología. Entonces es un trabajo que es mancomunado, en el que no podemos solamente desde un cuarto tener unas cámaras que están chequeando y el que tiene que chequear no le presta mayor interés. Es un sistema. Y Quito, como usted bien dice, ya tuvo los Ojos de Águila y ya tuvo ese centro de monitoreo. Ahora hay el ECO 911, pero la ciudad también tiene un sistema de monitoreo de tránsito, por ejemplo, con un centro de mando, con muchas cámaras que chequean semáforos y operación y lo que sucede en varias calles, y eso debe integrarse también a un sistema global de vigilancia de la ciudad. Y esto me imagino que va a estar en concordancia con el valor que usted nos comentó que tiene el municipio justamente para seguridad y que lamentablemente no se ha visto ejecutado. Ahora se está ejecutando mucho mejor esa tasa en los últimos años, pero sí, exactamente, la empresa de seguridad, M-Seguridad, tiene un recurso, la tasa de seguridad ciudadana, pero también las empresas tienen que aportar un recurso por ordenanza para constituir un fondo de seguridad, que a veces se activa para el tema de desastres naturales o de gestión de riesgos, y se puede ver de ahí también cómo se puede financiar. Yo soy de las que cree que
los dineros bien gestionados siempre alcanzan. Un proyecto bien hecho, aunque sea con pocos recursos, no tiene que ser ultramillonario. A veces queremos los recursos ultramillonarios para otras intenciones, pero lo primero es que funcione, que opere y que tenga una respuesta, y podrá irse ampliando. Inclusive hay fondos internacionales en organizaciones que tienen proyectos para ciudades a los que podemos acceder, incluso fondos no reembolsables, pero nadie le presta a una ciudad investigada, nadie le presta a un alcalde con grillete. Por supuesto. Qué bueno que topó el tema de los riesgos, porque justamente el anterior año tuvimos el evento de la Gasca, lamentablemente. El cambio climático justamente es algo que se ve diariamente en varios países. ¿Cómo va a ser, Luz Helena, para prevenir más que nada el tema de los riesgos? Quito es parte del C40 de las ciudades que tienen un protocolo o que se han comprometido a tener un protocolo para prevención del cambio climático, que, como usted bien dice, es una realidad. Cada vez va a llover más, en tiempos más largos, y vamos a estar expuestos a riesgos. Mire lo que acaba de pasar en Guayabamba, un deslizamiento, un desprendimiento de tierra por exceso de agua, y causa muchos problemas, gracias a Dios, sin cobrar vidas humanas, pero estamos expuestos a eso, más aún en una ciudad que maltrata sus quebradas, que las llena de basura, que construye irregularmente, que es permisiva con las zonas de riesgo, y ahí hay mucho por hacer, pero creo que lo más importante es vigilar el estado de las quebradas y los drenajes que tiene Quito, los drenajes naturales, vigilarlos permanentemente. Cuando ocurre lo de la Gasca, resulta que yo me pongo a investigar, y el año anterior, porque esto ocurre en enero del 2022, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Y en julio del 2021, siendo alcalde, Jorge Yunda se da de baja un proceso de contratación para limpieza y mantenimiento de todo el proyecto de Laderas del Pichincha y las quebradas. No se contrató, ahí quedó. Entonces, ¿por qué se dio de baja? No sé, ahí está, no explica las razones, pero se da de baja, no se contrata. Ya. Y así nomás, ¿qué habrá pasado ahí? Pero ese es el costo también de no tener los sistemas, los drenajes, las quebradas monitoreadas, mantenidas, con un trabajo riguroso de mantenimiento, más aún en época de lluvias. Viene la época de lluvias, se produce una cantidad excesiva de lluvia que no se había visto antes en Quito en muchísimos años, se desprende un pedazo de montaña muy arriba, con la velocidad esto baja de una manera terrible, llega a la Gasca, toma digamos, a la comuna primero, copa el reservorio que está ahí en la quebrada del Manzano, se desborda, baja de una manera trágica, se encuentra con gente, con cauces que eran las calles, y produce la tragedia esta que hemos visto tristemente repetida en varios lugares del mundo, producto de un clima que empieza a cambiar. Entonces, si no tenemos en la cabeza que tenemos que proteger nuestras laderas, protegerlas de la tala, protegerlas del taponamiento de las quebradas, mantenerlas, evitar la ocupación en lugares riesgosos, vamos a vernos abocados a estos fenómenos de la naturaleza. Y lamentablemente estos fenómenos de la naturaleza son incontrolables, ¿no? Pero científicos también, investigadores han dicho que hay maneras de prevenir. Entonces, en su plan, Luz Helena Coloma, ¿en dónde se enmarcaría esta prevención específicamente? Sí. A ver, la prevención está en el control claro y riguroso de no asentamientos en zonas de riesgo, ¿no es cierto? Primero, en la relocalización de aquellas viviendas o sectores que están en zonas de claro riesgo, y el trabajo de la relocalización no es tan fácil así nomás, porque claro, nadie se quiere localizar de su pedacito de tierra, aunque esté en un lugar inseguro, a un departamentito que el municipio le ofrece, que ha construido cientos, que están ahí vacíos, ¿no? El tema de relocalización es complejo, pero hay que ir hacia allá de manera justa y sobre todo decisiva. Pero Quito ya tuvo con el proyecto Laderas del Pichincha. Yo fui parte de la aprobación de ese proyecto como miembro del directorio de la empresa de agua potable hace más de 20 años. Quito tuvo grandes proyectos. Laderas del Pichincha tiene varios reservorios de enorme magnitud
que le costaron a la ciudad millones de dólares. Tiene un sistema de túneles que va por debajo justamente para captar esas escorrentías, esos aluviones, esas bajadas de agua, y lo ha hecho a lo largo de los años. O sea que no solo está en papeles. No, esto existe, el proyecto de Laderas de Pichincha existe, y lo que hay es que mantenerlo, probablemente ampliarlo. Hay soluciones de tecnología que hace 20 años probablemente no existían, como alertas tempranas, si es que hay exceso de lluvia, si es que la lluvia pasa determinados dimensiones, mililitros, como se deba decir. Entonces hay que montar unos sistemas de alerta y de autoprevención también, porque hay más riesgo. Y la propia ciudadanía, antes había una comisaría de laderas de Pichincha. La ciudadanía estaba empoderada y vigilante de lo que sucedía en sus quebradas, en las quebradas junto a las que habita. Eso también se perdió, se dejó morir. Entonces, me parece que hay que institucionalizar lo que el municipio ha hecho bien a lo largo de su historia. Mantenerlo, mejorarlo, pero no desaparecerlo. Y a propósito, en el debate, el alcalde, maliciosamente y sin conocimiento, como suele nomás decir las cosas, mencionó que él había visitado la zona de Urcupamba, que está bastante lejos de donde sucedió el aluvión, bastante lejos, y que luego y había pedido que se evite la tala, y que luego los concejales, y me mencionó, habían aprobado un cementerio ahí, absolutamente falso, y le emplazo a que me lo demuestre. Lo que sucedió ahí, vale que la gente lo tenga claro, es que él visitó ese lugar, en febrero del 2021, y ofreció, y la prensa lo recoge, expropiar ese lugar privado para convertirlo en un área verde y proteger. Nunca lo hizo. Obviamente, él siempre decía sí, nunca lo hizo, nunca expropió, nunca hizo el más mínimo movimiento para cumplir ese ofrecimiento. Un año después se produce el aluvión de la Gasca, y él saca, y algunos de sus cercanos sacan ese tema como si se hubiera aprobado ese cenizario, que era un cenizario ecológico y no sé qué, que tenía la zonificación. O sea, el uso de suelo le permitía estar ahí en ese predio privado, y estaban tramitando los permisos, cosa que no aprueba el Consejo, Entérese, señor Yunda, usted no está enterado de un montón de cosas y habla nomás así. Pero nunca se otorgó ese permiso porque, claro, había esta sensibilidad, y yo creo que con esa misma rigurosidad, hay que actuar para los crecimientos irregulares que talan árboles y que van comiéndose la montaña. No solo que hay que actuar de acuerdo al interés, pero sobre todo hay que cumplir lo que uno ofrece. Si él fue a ofrecer que iba a expropiar, haga lo que ofrece, no ha hecho nada de lo que ofrece. Entonces, no es así como lo dijo, no es así. Luz Helena, bueno, usted está haciendo varios recorridos, obviamente está en pre-campaña. Me imagino que ha podido, ya en campaña, me imagino que ha podido ya comprobar que, bueno, en Quito hay varios sectores, determinadamente del lugar que viven, pero hay muchas personas que usted, por ser, por ejemplo, de la línea de derecha centro, creo, por así decirlo, consideran que no va a dar prioridades a todos los sectores que viven en Quito. Esa es una afirmación absolutamente infundada, que no se sostiene en la realidad ni en mi trayecto de vida. Yo soy una persona de centro, soy una persona que ha servido a Quito y que me debo a Quito y a sus necesidades. Y una de las necesidades enormes que tiene Quito está, hablemos en plural, está justamente en los barrios que están en los espacios menos céntricos de la ciudad, ¿no es cierto? Que carecen más periféricos, que carecen de accesos, que no han sido regularizados. A pesar de que Quito tiene una unidad, regula tu barrio, no sé qué, y no han sido regularizados, la gente está desesperada porque no tiene un papelito que diga esto es mío, una escritura. Y lo peor es que al no haber sido regularizados, no tienen obras, porque no son legales. ¿Ya? Eso lo veo a cada paso. Es más, nosotros en nuestro espíritu de la campaña está no vengo aquí a subirme en un camión a que me aplaudan y a irme saludando al aire. Nosotros estamos haciendo mingas, trabajando en cada sector.
tratando de aportar al mejoramiento justamente de esos espacios. Conozco perfectamente esa realidad, conozco la realidad del dolor y desesperación de las madres a las que les cerraron los guaguacentros y nunca se los volvió a abrir. Tenemos que volver a tener esos espacios para esos guaguas de esas mujeres de los sectores más pobres de Quito que necesitan salir a trabajar y estos niños necesitan estar bien cuidados y para mí esa es una prioridad. ¿Volverán los guaguacentros entonces? Han vuelto en el último año bajo el nombre me parece que Quito Cunas, con una modalidad un poco diferente, porque había que corregir algunas observaciones que la Contraloría hizo a ese modelo, pero sí, volverán los espacios para que las madres, sobre todo en los barrios más necesitados, tengan dónde dejar a sus hijos. Absolutamente. Clara, he estado siempre hablando de ese tema desde la concejalía. He hecho las observaciones de por qué, con el pretexto de la pandemia, claro, se cerraron y ahí quedó. Y hablando de mujeres, también tenemos que hablar de la violencia que se vive todos los días en Quito. ¿Cómo Luz Helena Coloma va a aportar a erradicar esta violencia? Fui clara en el debate y fue la única que mencionó en un minuto que en el plan de seguridad para nosotros la violencia contra la mujer, la violencia de género es un hecho de inseguridad, es un hecho que está en el eje de la seguridad y no es tolerable. Quito, vuelvo también, Quito hizo la Casa de las Tres Manuelas hace 30 años, que fue el primer centro que tuvo una ciudad en el Ecuador para dar soporte a mujeres agredidas, pero sobre todo para permitirles que denuncien esos hechos, para darles una vía también judicial, jurídica, de procesamiento de su denuncia, aparte de un apoyo psicológico y de un trabajo en red con casas de acogida. Hay muchas activistas, hay muchas organizaciones activistas que abogan porque esto se repare, porque esto se atienda de manera correcta. Yo no soy una experta en el tema, pero sí soy una persona sensible y ejecutiva que escucha y que puede hacer realidad lo que se plantea. Creo que hay que fortalecer los centros de equidad y justicia que se crearon por ordenanza en la que yo trabajé con Margarita Carranco hace 20 años. ¿Ya? Hicimos, ¿Y de estos qué resultados hay a ver, ahora a la fecha? Existen los centros de equidad y justicia que están ahorita medio débiles, que les han quitado presupuesto, que están ahí, que inclusive el alcalde con grillete le quitó a la fiscalía los espacios que estaba usando en lugares municipales. No sé si porque estaba molesto porque la fiscalía le investigaba y tengo el documento también de eso, pero la fiscalía ahora necesita tener esos espacios para que las mujeres puedan ir a denunciar estos hechos. En todo caso, los centros de equidad y justicia tienen que ser lugares que operen de manera más eficiente, que reciban una denuncia de una mujer, no en horas de oficina, no más, que estén capacitados para atender esas denuncias. Y tenemos que hacer más, tenemos que trabajar, como decía, en esta red de albergues, tenemos que trabajar con los centros de empoderamiento económico, les llamamos las casas violeta, capacitación para mujeres en temas que les puedan dar independencia económica. Y obviamente en el transporte público hemos planteado retomar un proyecto exitoso que lo dejaron morir, el de los bájale al acoso. ¿Ya? Bájale al acoso en el transporte público, poner botones de pánico y sobre todo una permanente educación y comunicación de que la violencia no es normalizable, no es normal, es un delito y no la vamos a tolerar en la ciudad de Quito. Y justo ya enmarcándonos a este ámbito netamente social, ¿qué nos podría decir de la cultura? Porque bueno, en algunos barrios, por ejemplo, hay jóvenes que lamentablemente trafican drogas, hay que decir. ¿Cómo vamos a motivar para que ellos prioricen, como usted dice, la educación, que es tan importante, si en algunos casos ni siquiera tienen acceso? Nosotros planteamos un proyecto que se llama La Academia, y que es la de opciones de capacitación digital. ¿Ya? En carreras y líneas que puedan servir a los jóvenes, sobre todo pensando en los jóvenes, pero también en mujeres que necesitan tener un empoderamiento económico. La ciudad tiene varios espacios llamados las Casas Somos, que alguna vez se llamaron los CDIs, antes se llamaron las Casas Barriales, bueno, no importa el nombre, pero son espacios municipales que están equipados con internet en la mayoría de los casos y creo que tenemos que trabajar de cerca con la empresa privada
esas líneas de cooperación y ellos las llaman relacionamiento con la comunidad. Ya. Tienen que ser muy concretas en cuanto a poder educar, capacitar y ofrecer espacios para que justamente los chicos, los jóvenes no tengan al tráfico, al microtráfico, al consumo como una opción o como la primera o única opción. Ayer estaba yo en el barrio La Bretaña, en el sur, y me conmovió mucho ver personas, hombres del barrio, que tienen escuelitas de fútbol, que lo único que piden es unas canchas decentes, que el municipio las equipe en los espacios públicos. Justo ahorita estamos arreglando unos problemas de deslaves y de taponamientos que hay ahí. Ellos ponen los balones normalmente, ponen todo lo que está a su alcance y están creando y están trabajando con miles de guambras en deporte. Si el municipio les da una mano, si el municipio trabaja más de cerca, si el municipio potencia estas iniciativas barriales en la cultura, en el deporte, en el arte, entonces podemos ir entregando estas otras opciones de vida a los jóvenes. Para nosotros es importantísimo que los espacios verdes, los espacios comunitarios, los espacios deportivos en los barrios sean los mejores espacios. Es muy difícil. Uno llega a una casa barrial que no tiene iluminación, que está en pésimo estado la cancha, que los columpios están destruidos. O sea, no es tan difícil mantener eso bien y lo podemos hacer en alianza también con la empresa privada. Que además de ser un espacio de recreación, como usted le dice, también aporta la seguridad, ¿no? Tener un espacio con iluminación, un espacio donde haya gente más que nada para que no te sientas... Absolutamente. Se dice en las teorías, ¿no es cierto? Se dice hay que empoderarse del espacio público. Es eso. Es que nosotros recién logramos que en una cancha... en el barrio 4 de diciembre, en la parte alta del barrio 4 de diciembre, que había estado por años sin luz, porque tenían el cable y tenían el foco, pero necesitaban de la empresa eléctrica que haga alguna conexión, no sé qué. Hicimos la gestión para que por favor les atiendan. Y les atendieron y en 7 horas tuvieron iluminación en las canchas y los guaguas entonces están jugando en las canchas en la noche y se cambia esa dinámica. Para que la gente se empodere del espacio público se necesitan unas mínimas condiciones que son las que tiene que otorgar la ciudad, el municipio. La gente puede hacer la otra parte. Luz Helena, bueno, ya estamos casi por concluir. Quiero preguntarle, netamente el cargo de la alcaldía es gestión pública a nivel de convivencia de la ciudad, pero también implica la política. ¿Usted qué haría en el caso de que, por ejemplo, Leonidas Sisa nuevamente vuelva a convocar un paro? Diría, como he dicho otras veces, que todos tenemos derecho a la protesta, que la protesta está consagrada en la Constitución como un derecho, que eso es una cosa, que actos terroristas, vandálicos y violentos son otra cosa. Apelaría al diálogo, coordinaría la gestión del municipio con las fuerzas del orden y de la seguridad para tratar de otorgar la máxima seguridad, sobre todo a los habitantes, y por supuesto que condenaría abiertamente los hechos de violencia y los desmanes. Me pronunciaría por la paz y por el diálogo, y creo que lo demás, el convocar a las calles, a gritar o a confrontar, no siempre es lo que nos trae la paz, nos trae probablemente la confrontación. Este país está suficientemente polarizado y dividido. Hay un exalcalde también que divide a los quiteños del bien y a los quiteños del mal y a los unos y a los otros. Yo no me presto para esos juegos. Yo creo que Quito es uno solo. Los habitantes de Quito nos merecemos vivir en paz, merecemos resolver nuestras diferencias civilizadamente, en diálogo, en mesas de diálogo, y yo no creo que el alcalde de Quito, la alcaldesa de Quito, deba ser funcional a los intereses políticos de X o Y persona, ni tampoco su principal tarea sea la de conspirar contra el gobierno de turno. La tarea de un alcalde, de una alcaldesa, es servir a los quiteños, y hay que estar ahí al frente. Yo ya viví de cerca octubre del 19 y vi a un alcalde funcional con los desmanes, ausente de la ciudad, y también junio del 2022 con hechos de terrible violencia que se sucedieron en Quito, y mi llamado ahí fue al diálogo, por Dios, el diálogo.
Ahora, bueno, el debate, como usted lo dice, ha sido corto. Estas entrevistas, estos espacios sirven mucho, pero si la gente quisiera enterarse, como usted hizo, para eso está la propuesta. ¿Dónde está la propuesta de Luz Helena Coloma? Mi propuesta está en luzparaquito.com, en nuestra página web, está ahí expuesta. Con muchísimo gusto pueden dejar ahí también sus sugerencias, sus opiniones. La publicamos como manda la ley, la hemos trabajado escuchando a la gente, hemos afinado algunos temas, nunca estará escrita en piedra, tiene que ser un plan que se adapte o pueda ser maleable y por supuesto que recogerá las propuestas de mis oponentes políticos que no lleguen a ser alcaldes o alcaldesas, pero que han propuesto cosas muy interesantes para la ciudad. Muchísimas gracias entonces, Luz Helena Coloma. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este programa de Elecciones 2023. Espero que les haya servido este espacio para que puedan tomar la mejor decisión. Nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. El rumbo del Ecuador está en tus manos, Votar y elegir a conciencia es primordial. porque el sufragio es la base de la democracia. En la data tendremos a los candidatos para que escuche sus propuestas y así los premies o los castigues Es en las urnas. Por un Ecuador libre de corrupción, justo y equitativo. Elecciones 2023, somos la data.